Dios les bendiga. Estamos tratando de meditar en lo que tiene que ver con la promesa fuerte y firme de Dios de restaurar todas las cosas. Y uno de los daños que Satanás hizo y que Dios quiere restaurar, lo vamos a mirar hoy en una de las prácticas, escuche esto, en una de las prácticas que tuvo la iglesia del primer siglo y que hoy no se ve. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a estar analizando muchas de las prácticas, hermanos, que ellos tenían y que hoy no están en nosotros. Y por lo cual Dios ha de restaurarlo también. ¿Sí? Entonces necesitamos mucho temor y mansedumbre para escuchar esto, porque, digamos, ya Dios en Cristo Jesús, concéntrese en esto porque de pronto usted tiene otra idea en la cabeza. Ya Dios en Cristo Jesús, a los que han obedecido el Evangelio, les regaló la salvación. La salvación, cuando una persona obedece a Cristo, la persona no tiene que luchar para alcanzar la salvación. A veces esa frase yo la escucho, no, que aquí luchando para alcanzar la salvación. No, ya Cristo la alcanzó por nosotros. A nosotros nos corresponde mantenerla. A nosotros nos corresponde, como Jesús dijo, permanecer. Él dijo, si permanecéis en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y lo vamos a leer ahorita, más adelantito. Entonces, Dios nos la regaló ya, Él ya nos revistió de Cristo. Somos nosotros los encargados o de despreciarla o de valorarla. Por allá en el libro de Apocalipsis también, en una de los mensajes que le manda a una de las congregaciones, les dice, si no te arrepientes, borraré tu nombre del libro de la vida. Borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Eso qué implica, hermano? Bueno, que tú puedes tener el nombre ya escrito allá en ese gran y precioso libro, pero asimismo, como te fue escrito, también se te puede borrar, ¿eh? No pensemos, como Satanás ha querido inculcarlo, que una vez salvo, siempre salvo. No. Si la palabra te dice, si vivís conforme a la carne, ¿qué te va a pasar? Vas a morir. Y por allá otro pasaje dice en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos, y el que pecare voluntariamente, ¿qué le espera? Una horrenda expiación de fuego y de hervor. Y el que pisoteare al Hijo de Dios, ¿qué le espera? Entonces, nosotros tenemos la salvación en nuestras manos, es nuestra, hermano. Nadie nos la puede arrebatar. Porque dice Pablo en la carta a los Romanos que no existe cosa creada que nos pueda separar, ¿sí?, del amor de Dios. Pero en ese mismo contexto, en ese mismo capítulo nos dice, si vives conforme a la carne, sí, si vas a morir. Y esa palabra, hermano, fue la misma que Dios le dijo a Adán. El día que de él comieres, vas a morir. Y Adán murió. Entonces vamos a mirar entonces, si Dios nos lo entregó, si ya Dios nos concedió la salvación en Cristo Jesús, ¿qué debo hacer yo? Entonces vamos a recordar un pasaje, hermanos, que ya lo hemos mirado bastante, pero hoy como para refrescar la memoria, en Efesios capítulo 2, en el versículo 10. Y de ese versículo, hermanos, nos vamos a inclinar por una de las tantas facetas que ese versículo quiere marcar. En Efesios 2 y el versículo 10, el Espíritu Santo nos dice, porque somos hechura suya. ¿Estamos en Efesios 2:10? No. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren que no son obras para ser salvos, son obras para que andemos en ellas, porque Dios las creó de antemano y a través de estas obras, hermanos, nosotros conservamos la salvación. Recuerde un dato no pequeño que Santiago nos enmarca. Santiago dice que si la fe no tiene obras, es muerta. No existe esa fe. Y ahorita mirábamos en Apocalipsis que hay que estar en un estado o frío o caliente. ¿Sí? Ok. Entonces, obras.
¿cuáles obras Dios creó de antemano? Hay muchas, pero hay una, hermano, que es la que vamos a meditar hoy, que encierra todas las obras que podamos hacer. Y esa una, voy a repetir esto, los hermanos del primer siglo la llevaron a cabo a la perfección y ha sido una de las obras destruidas por el enemigo. Vamos a Mateo 24:13, donde Jesús la enfatiza y la enmarca. Y este texto, hermanos, está metido, escuche, en el ambiente de la prueba, de la tribulación. Mateo 24, en versículo 13. Está hablando de la destrucción de Jerusalén que ocurriría en aquellos tiempos y todo lo que iba a pasar y la crueldad con que iba a sufrir la ciudad santa de Dios. Y el maestro dice ahí en el versículo 13, vamos a leerlo con el 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ojo, hermano, que no vaya a ser esto un cumplimiento en tu vida, ¿eh? Esta profecía no se tiene por qué cumplir en mi vida. Yo dejo que el amor se me enfríe si yo quiero, ¿eh? Si yo dejo de hacer lo que dice el versículo 13. Vamos al 13. El 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, entonces Jesús está enfatizando una idea gigante. Y en esta idea está diciendo lo siguiente: si usted quiere algún premio en la vida eterna, solo hay premios para el que persevera. Por ahí, en la vida cotidiana, nosotros usamos mucho esa frase. ¿Usted no ha escuchado muy a menudo el que persevera? La usamos mucho. Y dice que la perseverancia hace al maestro, que esto y que lo otro, que la perseverancia esto, que la perseverancia lo otro. De hecho, hermano, en la reflexión mirábamos algo parecido. En la reflexión de hoy, que la basábamos en Romanos 6, 17 en adelante, sobre todo usamos el versículo 19, en ese pasaje nos dice que cuando estábamos en el mundo, presentábamos nuestros miembros a la injusticia, al pecado, a la inmundicia, y lo hacíamos con toda la entrega, y lo hacíamos con toda disposición. Entonces dice el apóstol ahí, pero el fin de aquellas cosas era muerte, y de esas cosas hoy día te avergüenzas. Ahora presenta tus miembros como instrumentos de justicia para servir a Dios. Y esto, hermano, de presentar nuestros miembros a la justicia requiere de la perseverancia. Jesús está diciendo aquí el que persevera. Quiero que entendamos algo aquí. Dios quiere que entendamos algo, hermano. La palabra perseverar está atada a una fuerza para que se pueda desarrollar. Escuche bien. Nadie puede perseverar en algo si no hay nada que lo motive o lo impulse. ¿Sí? Usted persevera en cualquier actividad de su vida si hay algo que lo esté motivando. ¿Sí? Puede ser la economía que lo motive, puede ser la parte emocional, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, la salud, que lo motive a dedicarse a una cosa y a la otra. Eso se llama fuerza. En Dios, hermano, póngale cuidado, en el perseverar de las cosas de Dios, esta acción requiere del poder de Dios. Más adelante lo vamos a corroborar con los versículos. Pero es para que noten lo siguiente, y es lo contrario a perseverar, también es influenciado por un poder, pero ahora por el poder del pecado. ¿Cómo así? Lo que impide que yo persevere como Dios quiere que lo haga es el poder del pecado. No es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, Jesús dice, el Espíritu siempre está
O sea, él siempre tiene la fuerza y el anhelo de perseverar, pero la carne es débil. Pero en esa debilidad de la carne, ella se hace fuerte y debilita el espíritu. Entonces la fortaleza con que la carne se llena, el poder del pecado, hace que la intensidad o la intención de perseverar disminuya, decaiga. Y es lo que hemos venido hablando en esos días, con otras palabras, se las voy a recordar. Es cuando el enemigo ataca las fuerzas y te acobarda. El blanco de Satanás son las fuerzas del cristiano. Tradúzcase fuerzas como ánimo. Entiéndase el término fuerzas como ánimo. Entonces Satanás siempre va a atacar a él, siempre. Difícilmente el ataque, aunque sí lo hace, pero él, al cristiano que está firme, no lo ataca tanto para que vuelva al punto, pero sí lo ataca en el ánimo, sí lo ataca en las fuerzas de perseverar. Ahorita las volvemos a mirar. Entonces, ¿cómo Jesús fue mostrando que esto era lo que él pedía? Miremos en Juan 8, en versículo 31, donde él, dirigiéndose, como dice el versículo, a los judíos que habían creído en él, les dice lo siguiente, Juan 8, 31, dijo Jesús a quién? A los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciere, usted será un verdadero discípulo. ¿Qué es permanecer? Y va de la mano con perseverar. ¿Sí? Entonces, por ahí dicen que perseverar significa o implica mantenerse constante, sin intención ni disposición alguna de variar. Eso significa perseverar. Voy a repetirlo. Es mantenerse constante, sin la intención ni disposición alguna de variar. ¿Usted varía, hermano, en el perseverar? Sí, y mucho. ¿Qué lo hace dejar de perseverar? Usted tendrá sus razones. Dios tiene todas las razones para que usted persevere, para que yo persevere. Pero yo tengo más razones que Dios para dejar de perseverar. ¿Comprende? Y es una lucha. Perseverar también significa, hermano, persistir y mantenerse firme en las convicciones. Dicho esto, hermano, entonces miremos lo que ocurría en Jerusalén. Vamos a mirar 3 congregaciones, ¿listo? En el primer siglo. Vamos a empezar con Jerusalén en Hechos 2:42 y el versículo 46. Versículos bastante conocidos, pero que hoy requieren de un poco más de atención para que entren con más potencia a nuestro ser. En Hechos 2:42, mire que viene hablando del versículo 41, y en el versículo 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2:41. En el 42 dice que esas personas que se bautizaban empezaron en la práctica, en el ejercicio de perseverar, es decir, de permanecer, de ser constantes. ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y usted puede entender aquí, hermanos, este versículo relacionándolo con el 46. El 46 dice, otra vez, usa el mismo verbo, y perseverando unánimes. Y unánimes, esto implica 2 cosas: juntos y a la misma vez, en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Cuál lugar? Perseverando unánimes cada día en el templo. Este es el texto del día de la predicación de hoy. Perseverando unánimes cada día en el templo. Entonces, la práctica que mencionábamos al principio de la predicación y que tenían los cristianos cuando el cristianismo empezó,
era la de perseverar cada día en el templo, en las oraciones, en la comunión, en la enseñanza de los apóstoles, etcétera, etcétera. Cada día. Y es ahí, hermanos, entonces cuando vemos que ese cada día fue destruido por el enemigo. Y recuerdo, hermanos, en los días de mi bautismo, a mí me enseñaron esta frase, que después con el tiempo me di cuenta lo grave que fue. Hermano, lo importante es que usted se reúne el domingo. Entonces uno puede esa enseñanza en la cabeza, ¿qué hace? Se relaja. Y le da exclusivamente la importancia al domingo. Y eso. Y anoche sacaba cuentas. ¿Cuántos domingos le he fallado al Señor? Y me encontré como con 4. Una enfermedad, un día que me cogí un trancón en un viaje, que les contaba una vez, una excursión de mi colegio, y la otra no me acuerdo, sé que conté 4. Y me ponía a analizar, hermano, ¿qué tal que me hubiera enseñado esto que estamos leyendo? Perseverar cada día. ¿Cómo hizo Satanás para destruir esto de nuestra mente, hermano? Fácil. Fácil, hermano. Satanás sabe cómo trabajar nuestras vidas. Y él nos carga de responsabilidades. Y si no, pregúntele a Marta. ¿De qué Marta estoy hablando? De la hermana de María y de Lázaro. Marta es el fiel reflejo de que en nuestra vida hay cosas que nos afanan y nos perturban. Y cada día trae su propio afán. En cada amanecer ya usted tiene toda la agenda lista para todas las cosas que va a hacer. Ahora, ¿en cuántos puntos de esa agenda aparece un tiempo y un espacio para mi necesidad espiritual, para mi perseverar? Pero eso sí, para Dios nosotros sí somos primeros, ¿no? Dios dice su palabra que desde que el día empieza a clarear, ya su misericordia nos está esperando. ¿Sí lo han leído? Amén. Dice que su misericordia es que nueva cada amanecer. O sea, Él como que fabrica misericordia todos los días. Pareciera que diera a entender ese texto, ¿no? O se renueva, yo no sé cómo explicarlo. Y nosotros no, ya nosotros tenemos la lista de las cosas que vamos a hacer, ¿verdad? Y como vamos a las carreras, Señor, gracias por este día, Señor, pongo en tu mano lo que va a hacer de usted. Amén. Y eso sí lo hacemos. Entonces viene la pregunta, hermano, y no me voy a cansar de preguntarme yo mismo, ¿por qué al dueño del tiempo yo le digo que no tengo tiempo para él? Qué atrevido soy. Al que me da el tiempo, hermano, porque si él quiere quitármelo ahora mismo, me lo quita. Y está comprobado, hermano, que muchos inventaron tantas cosas, planes. Están apurados, para vivir en trampas. Y no, a veces se quedaron en el viaje, ¿no? En el intento. No hablemos de eso. Estos hermanos lo hacían cada día. Mire, hermano, su mente, mi mente, ahorita puede pensar lo que sea, pero lo hacían. Y digo, podemos pensar lo que sea porque la mente en su estado carnal dice, bueno, esa gente como que no trabajaba, no tenía oficio. Posiblemente no. Si hay alguien en este mundo que trabaje, son los judíos. Son los judíos. Donde quiero que se vaya un judío, tiene los mejores negocios. No, ellos eran incentivados por lo que decíamos al rato y que lo vamos a leer más adelante, por el poder de Dios y por otras cosas que vamos a mirar. La perseverancia, hermano, tiene que ser motivada por algo. ¿Sí? Por algo. Yo no sé qué será lo que nos motivara a nosotros. Ellos eran motivados, hermanos, por algo fuerte. Les voy a ir adelantando algo. Ellos sabían que el reino de los cielos había llegado. Ellos sabían que habían sido añadidos al reino. Y eso para ellos era grandísimo porque si algo esperaban los judíos era la restauración del reino.
Al sentirse en el reino, hermanos, era lo que tantos años habían orado y llorado ante Dios. Miremos este otro pasaje, hermanos, en 1 Corintios 15, versículo 2. La iglesia en Corinto. Vamos a leerlo 1 y 2. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cuando meditaba en el tema que estoy compartiendo con nosotros y llegaba a este texto, me pegó una sorprendida muy grande. Porque está diciendo, hermano, que estos hermanos perseveraban. Ahora, yo quisiera, porque les he compartido varias veces, que recordáramos los problemas que había en Corinto. Yo se los he mencionado aquí, ¿se acuerdan? ¿Qué problemas había en esta congregación? Había problemas de división, de incesto, había problemas en la cena, en las ofrendas, problemas doctrinales, problemas con los ídolos, problemas entre hermanos. Había una cantidad de problemas, hermanos. ¿Y qué está haciendo este pasaje? Que en medio de los problemas y en medio del desorden que había en esta congregación, por los falsos maestros que han llegado, los hermanos perseveraron. Se puede perseverar en medio de los problemas. Bueno, este pasaje dice que sí. Porque es que nosotros los cristianos, si hay problemas en la iglesia, como que ya se nos va apagando la mechita. Hermanos, qué amor impulsaba a estos corintios para que en medio de tanta situación pecaminosa al interior de la congregación, ellos perseveraban. ¿Qué era lo que los impulsaba, verdad? La división los impulsaba, el desorden en el culto, el desorden en la cena, que cada quien comía, algunos se embriagaban. Lo han leído, ¿verdad? Que algunos se embriagaban. Y ellos perseveraban. ¿Cómo hacía esta gente, hermano? Y en esos días que estudiaba con el hermano Nordel, miramos el caso, y lo compartí con la hermana Sandra también, el caso de Pablo cuando en Listra es apedreado. Le dieron una tanta, ¿no? Y cuando apedreaban no era para jugar, a las pedritas, era para matar. Y dice el texto que al día siguiente Pablo entró a la ciudad a darle ánimo a los hermanos. ¿Cómo alguien que está embaratado, hermano, me viene a dar ánimo a mí que estoy completico? Y les dice, hermano, en ese relato a todas las congregaciones, porque visitó todas las congregaciones después que lo dejaron moribundo, les dice, vea, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Hay que perseverar en medio de la tribulación. Y Apocalipsis 2:10, la iglesia en Esmirna, se le dice esto también, hermanos. También, hermanos, en medio de los ataques del diablo. Apocalipsis 2:10, ¿cómo dice? He aquí, el diablo. No temas en nada lo que vas a padecer. Ajá. Y el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, es lo mismo que perseverar. Sé fiel hasta la muerte. Ahora yo quiero que mire un momentico la palabra muerte ahí por un segundo. ¿Por qué la palabra muerte aparece ahí, hermano? Analice lo siguiente, vamos a repetirlo. Y en esos días me llegó una meditación con esta idea. Acuerden, hermanos, que la muerte está cerquitita. ¿Sí? En cuanto a edad, la palabra dice, Dios establece, son 70 años. ¿Sí? De lo más robusto 80. Bueno, de ahí promedio, ¿no? Así que falta poquito. Entonces me está diciendo, hermano, amén, me está diciendo, sé fiel, o sea, persevera hasta la muerte. Esa expresión hasta me
da a entender, hermano, lo que mirábamos en el significado de la palabra, que no hay manera de variar. Recordemos, hermanos, la destrucción de Sodoma. Se me viene a la mente la destrucción de Sodoma. Y llegan los ángeles a la ciudad de Sodoma y hablan con Lot y quieren guardar la familia de Lot. Eran 7 miembros más o menos. Lot, la esposa, las hijas, los yernos. Y resulta que los yernos no creyeron. Mire que el negocio que intentó hacer Abraham con Dios era que si habían 10, la ciudad no sería destruida. Si habían 10 justos, y apenas habían 7. Y de los 7, 3 no creyeron. Y la orden era: no miren hacia atrás. Y cuando la mujer de Lot va avanzando, se le dio por mirar atrás. ¿Y qué pasó, hermano? Quedó convertida en estatua de sal hasta el día de hoy. Estatua de sal. ¿Usted quiere mirar hacia atrás? ¿Qué implica convertirse en estatua, hermana? O hermano, que ya no vas a volver a andar en las cosas de Dios si vuelves atrás. Mirar hacia atrás, perdón, ni siquiera volver, es mirar hacia atrás. Sé fiel hasta la muerte, hermano. Pero volvemos a la idea, hermano, y vamos a preguntarnos: ¿qué me motiva a mí a perseverar? Porque hay otras preguntas. Entonces, lo primero, hermano, es el convencimiento. Usted debe estar convencido de algo. Yo no sé si estará convencido. Miremos por qué Pablo perseveraba. En 2 Timoteo 1:12. ¿Sabía quién había creído? 2 Timoteo 1:12. Dice el Señor a través del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo aquí ya le habían dictaminado su muerte. Él escribe a su querido hijo, discípulo Timoteo, para que no llore. Timoteo estaba terriblemente desplomado. Y le saca a relucir esta verdad poderosa en el corazón de Pablo. Dice el 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón, yo estoy en primera. Es 2 Timoteo. Por lo cual, 1:12, 2 Timoteo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Ahora mire esto: y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí hay 3 cosas, hermanos. ¿Sabía en quién había creído? Tenía una seguridad total, absoluta. ¿En qué estaba la seguridad? En el poder de Dios. Recuerde, en esos días lo meditamos, que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. Y esta era una seguridad que Pablo tenía. Entonces, ¿qué lo motivaba a él a que en medio de las piedras, en medio del peligro de ladrones, porque lo robaron muchas veces, en medio de los flagelos, en medio de los peligros de alta mar y de tantas cosas que le fueron contrarias a él, él siguiera perseverando? ¿Qué era lo que lo impulsaba? El poder de Dios y la convicción que él tenía. Entonces pregúntese, hermano, ¿qué tan convencido usted está de que le espera una vida eterna? Sea en Cristo o sea del otro lado. Pero usted va por una eternidad. ¿Sí? Usted y yo vamos por una vida eterna, donde sea. Claro que a mí personalmente no me interesa una vida eterna sin Cristo. Y lo digo, hermanos, porque hay gente que pregunta: bueno, ¿el infierno a cuántos grados estará ardiendo? Puede tener aire acondicionado, hermano, pero si es sin Cristo, ¿de qué sirve? ¿Sí? Y la gente está preguntándose por el calor. No es que haya calor allá. Es el ardor que va a sentir tu espíritu por la lejanía de su Creador. Si no es que existe una llama literal allá, una basura encendiendo, no. Entonces, hermanos,
Pablo era motivado por su convicción, por su seguridad en el poder que lo guardaba a él. Ahora, voy a repetir, ¿cuánto sufrió este hombre, hermano? ¿Cuánto sufrió este caballero? Dice que aún peligro entre falsos hermanos. Y dice otra cosa, que algo que lo mataba a él era la preocupación por todas las iglesias. Y algo que lo mataba, hermano, era que si algún hermano pecaba, a él le dolía. Lo debilitaba. Y uno como siervo de Dios sufre, hermano. Un hermano falta a la congregación y uno sufre. Un hermano dice algo que no debió decir y uno sufre. No porque lo diga en contra de uno, es porque él debe dar cuenta por lo que dice. La palabra dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y los siervos de Dios sufrimos por la falta de perseverancia de los miembros. Pero es una realidad, hermanos, que el enemigo ha destruido. La perseverancia. En Pablo había convicción. En Hebreos 10:23, hermano, nos surge otra idea de a ver qué tanto convencimiento tenemos para perseverar. ¿De qué nos quiere convencer el Espíritu Santo en el texto que vamos a leer? En el versículo 23 de Hebreos capítulo 10. Dice, mantengámonos ¿cómo? Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Vamos a repetir cuál es la profesión de nuestra esperanza, hermano. La santificación. Esa es la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y eso, hermano, por muy infiel que yo sea, el que me ha hecho las promesas a mí, jamás podrá ser por debajo de su fidelidad. Si algo me ha sostenido en mi vida cristiana, si algo me sostiene en el servicio a Dios, si algo me sostiene en yo perseverar en el trabajo en esta región, es porque el que me prometió es fiel. Amén. Y Él me prometió algo que le prometió usted también. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, no temas, no desmayes. 28:20 de Mateo, 28:20. Yo estaré contigo todos los días. Y aquí está diciendo, fiel es el que prometió. ¿Y quién me prometió, el hermano? 50,000 cosas. Y todos los días me está cumpliendo cosas, hermano. Y todos los días veo su mano en mi vida, en mi hogar, en mis hijos, en la obra. Entonces, si estamos convencidos, si el poder de Él nos guarda, si fiel es el que nos prometió, entonces vamos a hacernos una pregunta, la misma pregunta otra vez. ¿Tenemos razones para perseverar? Filipenses 1:27-28. Uno, 27 y 28. Quiero que leamos el 12 y 13 para que usted de pronto coja una idea. 12 y 13 primero del capítulo 1 y luego pasamos al 27 y 28. El apóstol Pablo está en la cárcel. Los hermanos en Filipo están tristes y quieren saber qué es de la vida de él. Y él les dice lo siguiente: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, el estar aprisionado, el estar encadenado, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué pasó, hermanos? Para que entendamos ahora lo que vamos a leer en el 27. Póngale cuidado. Él está preso en Roma. Póngale mucho cuidado, presta atención. Él les había prometido a los hermanos de Roma, cuando les escribió la carta a los romanos, que él iba a ir a ellos. Entonces, haga de cuenta que usted está en aquella iglesia y el gran apóstol lo va a visitar. ¿Usted qué espera?
Usted espera llegar al gran siervo de Dios, ¿verdad? Con todo el gozo y el esplendor para ir a enseñarle. Pero cuando ellos van al puerto, hermano, a recibirlo, Pablo va encadenado entre soldados. ¿Qué tal? Y lo meten en la cárcel porque él vaya prisionero. Y él empieza a predicar, le dice aquí: mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. Esa expresión quiere decir que él empezó a predicarle a toda la gente del palacio imperial. Cuando los hermanos vieron que aquel hombre encadenado estaba predicando de lleno, ¿qué pasó entre ellos? ¿Qué dice 14? Dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Cobraron ánimo. Pero ¿cómo es que este encadenado está predicando más que nosotros que estamos libres? En ese orden de ideas, le damos el 27 ahora. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verles o que esté ausente, oiga de ustedes que están ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo, hermano? Mire, yo estoy encadenado acá, pero este encarcelamiento le ha dado ánimo a los hermanos. O sea que lo que Dios ha hecho con mi prisión se cumple lo que dice Romanos 8. Las cosas que le acontecen a los que aman al Señor les ayudan para bien. Entonces, ¿qué le está haciendo a los filipenses? Estén firmes, unánimes, no se dejen intimidar, para adelante. ¿Y quién es el que nos quiere intimidar, hermano? Entonces retomemos la idea: Satanás. Acuérdense que él ataca las fuerzas. De hecho, hermano, yo le invito a que junto con esta predica, cuando la vuelva a escuchar en YouTube, la escuche paralelamente con una prédica que se llama Dios da las fuerzas para perseverar. Y ahí se va a dar cuenta por qué las fuerzas de Dios las necesitamos. Y esas fuerzas, hermanos, vamos a mirarlas en 2 Tesalonicenses 3. Cómo acá a los tesalonicenses se les habla cuando también ellos, escuchen, llegaron a ser la congregación o una de las congregaciones que más orgullo le produjo a Pablo. Junto con los filipenses, hermanos, los tesalonicenses mantuvieron una conducta tremenda. En el capítulo 3, versículo 3 de la segunda carta, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ahora miren el 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine, el Señor hará, el Señor afirmará, el Señor guardará. Lo que estamos entonces mirando, hermanos, es que el perseverar depende de la fuerza de Dios. Entonces viene un puntico aquí, hermano. Cuando nosotros no perseveramos en las actividades espirituales, en los oficios del Espíritu, es o porque no tenemos fuerzas de Dios o porque no hacemos uso de ellas. Las dos son lo mismo. Es decir, es como si usted tuviera una cantidad de dólares guardados en un baúl y pase hambre. Es así. Tenemos las fuerzas de Dios a nuestra disposición y nosotros usamos las nuestras. Y con las nuestras no podemos perseverar, ¿eh? Es imposible. Pasemos a otro dato fuerte, hermano. Este dato es el fin de esta parte para ir a la parte final. En 2 Corintios, capítulo 4,
leer a partir del versículo 7. Pablo aquí hablando en calidad de ministro, pero lo podemos aplicar a nosotros en calidad de miembros, esta realidad. Dice 4:7 de 2 de los Corintios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, la excelencia, perdón, el tesoro aquí es el Evangelio, el poder del Espíritu, lo tenemos nosotros, pero está en vasos de barro, y los vasos de barro somos nosotros. La palabra barro aquí implica fragilidad, ¿sí? Entonces todo cristiano, hermano, por muy que sea, es débil. Por muy entregado que esté al Señor, es débil. Lo que pasa es que el poder de Dios reposa sobre la debilidad. ¿Se acuerdan de eso, no? Amén. Entonces aquí está diciendo, hermano, que hay un tesoro habitando en vasos de barro. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea que si nosotros perseveramos, si nosotros andamos, es porque hay un poder de Dios, no porque nosotros tengamos capacidad. Usted y yo seguimos siendo de barro. ¿Sí? Así sea barro fino, somos barro. ¿Entienden? Yo no sé si habrá barro fino. De pronto cuando es pasado por el fuego, ¿no? Pero miremos el 8. Y en el 8, hermano, vamos a encontrar, y en el 9, el estado del vaso y la fuerza de Dios. Que estamos atribulados en todo. Ahí está el barro. Ahora miremos el poder, más no angustiados. En apuros, ¿sí? Esto puede ser la realidad de todos acá, mas no desesperados. Aquí está el poder del Espíritu. Perseguidos, mas no desamparados. Ahora mire esta, derribados. ¿Qué es derribado? Es estar en la lona, ¿no? Hay veces que caemos y podemos durar un día tirados, una semana, pero no destruidos. Ahora, si usted en este relato que acabamos de leer encuentra que esa es su realidad, entonces mira lo que sigue: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Y qué implica la muerte de Jesús, hermano? Castigo, látigo, escupitazos, burlas. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros, porque nosotros que vivimos, escuche, siempre estamos entregados ¿a qué? A la muerte. Ah, Causa de Jesús. a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, hermano. ¿Qué está diciendo, hermano? La muerte nos ataca todos los días. Usted no tiene idea, o tal vez sí, que cuando usted va en la moto, en el carro, en la bicicleta, caminando, Dios lo libra una y otra vez de la muerte y uno ni se da cuenta. Y pasa, hermano. O quién sabe si el ángel de la muerte también llega a la casa y quiere entrar y el ángel tampoco lo deje, Dios no lo deja entrar. Porque en estos días, hermano, se han ido muchos jóvenes, muchos niños. Algunos se acostaron sanitos y ya el día siguiente estaban tiesos. ¿Qué pasó ahí? El ángel de la muerte. Y ese no pregunta por estrato social, ni por edad, ni por nada, ¿no? Él va a lo que va. Y se llevó al que se quiso llevar. O sea, ahí la importancia, hermanos, de que entendamos de que en nosotros siempre la muerte está trabajando, actuando. Pero en vosotros la vida, dice el apóstol Pablo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor, hermano? Que tengamos un mismo espíritu de fe para estar convencidos. La palabra aquí creí es estar convencido. Creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos con Jesús y nos presentará juntamente. Entonces, ¿qué me motiva a mí a perseverar, hermano? Que yo voy a resucitar.
Si usted no tiene claro que va a resucitar, persevere en otras cosas entonces. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Ahora mira el versículo 16, que es el texto donde vamos a llegar. Y mira la palabra perseverar aquí, pero dicha en otro sentido. Por tanto que No desmayamos. no desmayamos, hermano. Estamos en apuros, estamos angustiados, estamos perseguidos, estamos derribados, pero no desmayemos. Y por allá dice el apóstol Pablo en Gálatas, no desmayemos porque a su tiempo segaremos. Amén. Dice, no os canséis de hacer el bien. No te canses. Hay mujeres que se cansan del marido. Yo le digo, cuando me piden consejo, hermana, no se cansa de hacer el bien. Sí, hermano, pero él no lo valora. Pero lo valora el de arriba. No se cansa de hacer el bien. Hay hijos que no valoran el esfuerzo de los padres. Padres no se cansan de hacer el bien con sus hijos. Algún día se ganarán. Hay que orar por ellos. Algún día recogerán. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que madure, en que su mente sea transformada. No desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior debe que se va renovando de día en día. Entonces, ¿por qué debemos perseverar, hermano? Porque acá adentro hay un hombre interior que va poniéndose más fuerte, más firme cada día. Pero si usted no persevera, ese hombre interior no se renueva. Entonces vienen las preguntas, hermano. ¿Usted tiene razones para dejar de perseverar? Yo creo que sí. Hay razones para dejar de perseverar. ¿Cuáles son esas razones? Y mira la última pregunta. ¿En qué nos beneficia dejar de perseverar? ¿Nos beneficia en algo? Nunca para la destrucción y lista para la parrilla. Tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio, hermano, que nos ayuda a perseverar. Y escuche. Persecución, peligro, tribulación, espada, hambre, desnudez, no nos pueden ¿qué? Separar del amor de Cristo, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades. Podrá separar de su amor. Pero si hay algo que no me gusta, yo debo perseverar. De parte del Espíritu de Dios hay unas razones fuertes, yo las voy a repetir, están en Romanos 8:35. Está la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, serían razones para dejar de perseverar. Pero serían razones, pero no lo son. Porque el Señor termina diciendo, antes en estas cosas somos más que vencedores. Hermano, pero yo me dejo vencer por una gripita. Y yo me dejo vencer porque, qué sé yo, me hago otros compromisos. Y yo me dejo vencer por esto, por lo otro, y por eso no persevero, hermano. Hermano, terminamos con esta frase. Usted sabe dónde está ubicada. No soy de los que retroceden para perdición. Usted lo ha leído, ¿verdad? Hebreos 10. Perseveramos para salvación. Es 10:39. ¿Lo quieren leer? Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, No para salvación, sino de los que Entonces voy a repetir para terminar, hermanos. Como humanos tenemos las razones que sean para no perseverar. Para dejar de orar, para dejar de leer, para dejar de meditar, para dejar de cantarle a Dios, para dejar de congregarnos, las que sean. Usted las tiene y vale. Pero yo no sé si a Dios le valgan, ¿eh? Y créame, hermano, que si usted me dice, hermano, yo no puedo sentir por eso, yo lo entiendo, conmigo no hay problema, pero yo no sé allá arriba cómo es el asunto. Sí, si el viejo le dice, tranquila, hágale. Hermanos, Dios
en Cristo Jesús nos dejó el gran ejemplo que quiero que se lleve en su mente. Cristo Jesús tenía que perseverar hasta la muerte también, ¿se acuerdan? Dice que fue obediente hasta la muerte. Pero instantes antes de la muerte le llegó también como que la tentación para no llegar a la meta, no perseverar. Y él le dijo a los apóstoles algo, pero aquí el detalle, hermano. Cuando Jesús fue atacado, le atacó Satanás las fuerzas. Recuerda, Satanás siempre ataca las fuerzas. Y lo quiso acobardar. Jesús lo sintió fuertemente. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? Buscó a 3 de sus discípulos más cercanos. ¿Sí lo han leído, verdad? Pedro, Juan y Jacobo. Y los llamó y les dijo: muchachos, ven, mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando estés triste, hermano, y tengas ganas de no perseverar, búscate a un hermano o 2 hermanos en los que descargues la situación que estás viviendo. Eso hizo el maestro, ¿eh? Él no se declaró libre, ni decretó nada. Buscó a 3 hermanos y les dijo: velad y orad conmigo. Entonces, primero, se buscó 3 de su entera confianza y les contó: hermanos, me está pasando esto. Ahora, hermano, que el maestro haya buscado a unos que se le iban a quedar dormidos para confesarle, tenía que estar mal. Estaba grave, estaba profundamente afligido, pero lo buscó. Y él sabía que no le iban a acompañar en oración, pero pudo descargar en ellos. ¿Cuántas veces le decimos a alguien que ore por nosotros y quizá no ore? Pero el mero hecho de que se lo hayamos dicho, descansamos. Porque el mero hecho de que se lo digan, ya eso llegó al cielo. Hermano, y Cristo tuvo razones para volverse, pero después va del Padre y dice: Señor, ¿hay la posibilidad de que eso sea de otra forma? No hay otra. No hay posibilidad diferente, hermano, de llegar a la salvación, porque está diciendo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. La única forma es perseverar. Así que si de pronto usted está sintiendo otra forma, hermano, vaya y busque a alguien, o vaya de Dios y pídele fuerzas, porque para perseverar se necesitan fuerzas de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén.